Muy buenas a todos, compañeros de juego, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. El juego que os voy a presentar hoy es Metrópolis, de Sebastián Puchon. Sebastián Puchon, que es el creador de otros juegos como por ejemplo Hypur, muy famoso por estos lares, que los reseñamos hace poco. Bien, en Metrópolis, juego de History Games, aquí, History Games, que me confundo viendo la cámara. Tenemos un juego de 2 a 4 jugadores, de subastas, de apuestas, de colocación, muy divertido, familiar y también para experto, tiene dos variantes. Es un juego bastante completito y además se explica muy rápido, muy fácil y muy bien. Vamos a verlo. Bien, pues vamos con el unboxing de este Metrópolis. Como veis, al ser un juego de History Games, tiene la típica caja rectangular de History Games, similar a la de Kailus, si lo habéis jugado, que es el juego más famoso de esta editorial. Y bien, pues la ilustración es una ciudad así bastante bonita. Y bien, una vez que abrimos el juego, lo que vemos son dos manuales de instrucciones, el normal y el manual de bienvenida. Ambos los tengo en francés. ¿Por qué? Porque esta edición es la edición francesa del juego. Este juego no ha salido en castellano, no está editado en español, pero si queréis las instrucciones en español es muy sencillo. Vais a la Wargame Geek y ahí está traducido en un PDF. Luego lo que es el juego en sí es totalmente independiente del idioma, no tiene nada de texto. Bien, una vez seguimos sacando cosas, tenemos el tablero. El tablero es esto de aquí, un poco confuso cuando se ve la primera vez, pero en esencia, voy a ponerlo más centrado, en esencia es una ciudad con 5 distritos. Distrito centro y luego norte, sur, este, oeste a cada uno de los lados. Este sería, por ejemplo, uno de ellos, este sería otro de ellos, este otro de ellos y esto de aquí otro de ellos. Y cada uno de los distritos tiene zonas, parques, urbanizaciones, centros comerciales, zonas de administración y fábricas. Seguimos sacando y tenemos la hoja de resumen de puntuación. La parte verde es la puntuación de la versión clásica, por decirlo de alguna forma. La variante clásica. Y esta es la variante para expertos. Es simplemente una hoja de resumen de puntuación. Por aquí tenemos cartas, que ahora las vamos a enseñar, no son muchas. Son cartas, la mayoría de objetivos de puntuación. Fichas que se van a colocar en el tablero. Y esto de aquí, que son los edificios, los rascacielos. Hay de tres tamaños diferentes y de 4 colores diferentes. Los colores son, dependiendo del jugador, rojo, azul, gris y blanco. Y luego los tamaños son estos de aquí. El pequeño, el mediano y el grande. El pequeño está numerado, están numerados del 1 al 5, por tanto hay 5 de cada color. Este en concreto es el 4. Esto de aquí es el mediano, que es del 6 al 9. Este en concreto es el 7. Y este de aquí, que es el grande, están numerados del 10 al 13. Así que nada, voy a montar rápidamente una partida y voy a explicar cómo se juega. Bueno, pues ya he hecho una preparación de la partida, así que ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de distribuir el tablero? Bien, como ya hemos dicho, el tablero tiene 5 distritos, distrito central, este de aquí, distritos norte, sur, este, oeste, estos de los laterales. Bien, en el distrito central tengo que poner 7 fichas de estas de aquí, y en los laterales 5. Bien, ¿qué tipos de fichas hay? Estas tres de aquí. Las voy a ir enseñando una por una, son muy fáciles. Las moradas son fichas de moda. Las azules son fichas de metro. Y las rosas son fichas de restos arqueológicos. Las he distribuido al azar por el tablero. Bien, esto tiene, si se quiere, si se desea, en la hoja de bienvenida hay una distribución predefinida para hacerlo así. Pero a mí me gusta darle rejugabilidad, pues variándolo. Así que nada, pues hecho así, ¿qué más hay que tener en cuenta? Que cada jugador tiene sus rascacielos, los cuales voy a ir tirando constantemente. Entonces, pero porque soy torpe, no porque haya que jugar así. Entonces, jugador azul, jugador gris, jugador blanco, jugador rojo. Como ya he dicho antes, los rascacielos tienen tres tipos de alturas, están numerados y son todos iguales entre los jugadores, del 1 al 13 en tres alturas diferentes. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues el mazo de cartas. Si queremos jugar a la versión normal, tendremos que usar las cartas verdes. Si queremos jugar a la versión avanzada, tendremos que utilizar las cartas grises y marrones. Como la versión avanzada la voy a explicar luego, quito estas cartas. Y dejo solamente las verdes. ¿Qué se hace con las verdes? Pues se barajan, son 4 cartas de objetivo diferentes. Cartas de objetivo que dan 3 puntos de victoria al final de la partida por cada vez que cumplamos uno de estos objetivos. Ahora más adelante los explicaré todos juntos. Y entonces pues nada, a cada jugador se le da uno. Ahora
En este momento el jugador, cada uno de ellos, miraría la carta de objetivo que le ha tocado para saber cómo va a puntuar con ellas durante la partida. Y luego están estas dos cartas de aquí, que son las cartas de restos arqueológicos y las cartas de metro, la carta de metro mejor dicho, porque solo hay una, que se mantienen al principio aquí al lado del tablero. Y ahora ya voy a explicar cómo se empieza a jugar. Bien, ¿en qué consiste la mecánica de Metrópolis? Realmente es una mecánica muy sencilla. Tenemos nuestros rascacielos y los vamos a utilizar para coger puntos del tablero, ¿vale? Tenemos rascacielos, los colocamos, los vamos a tener que colocar aquí con una mecánica que ahora voy a explicar, y nos vamos a llevar los puntos del tablero de diferentes formas, ya sea por nuestros objetivos o ya sea por las fichas que hay en el centro del tablero. Entonces, bien, ¿en qué consiste? Es como una especie de apuesta. Hay un jugador inicial, que vamos a suponer que es el rojo, ¿por qué no? Siempre utilizo el rojo para todo. Y el rojo pues es el jugador inicial y entonces él va a poner una ficha en el tablero, por ejemplo, en cualquier región, la que sea. Por ejemplo, esta de aquí. Bien, ahora le tocaría al jugador azul. En dirección a hojas del reloj, ahora le tocaría al jugador azul. El jugador azul tiene que poner un edificio suyo en una región adyacente a donde ha colocado el jugador rojo, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ser de valor mayor al que ha puesto el rojo, que en este caso ha puesto el 3. Así que no puede poner ni el 1, ni el 2, ni el 3. Vamos a suponer que el jugador azul pone el 5. Bien, ahora le tocaría al gris. El gris ya tiene que poner adyacente también al azul, no al rojo, ya tiene que poner adyacente al azul. La adyacencia también cuenta los puentes, ¿vale? Que cruzan el río de la ciudad. Así que podría poner aquí, o aquí, o aquí, pero aquí por ejemplo no, porque hay un lago en medio. Y entonces tendría que poner algo mayor que el 5. Por ejemplo, el gris pone el 7 aquí. Bien, y ahora le tocaría al blanco. Bien, el blanco tiene que poner algo mayor que el 7 y también adyacente al último edificio colocado. Por ejemplo, vamos a suponer que el jugador blanco pone aquí el 11. Bien, ahora le volvería a tocar el rojo. Ya solamente quedan dos edificios mayores que el 11, que son el 12 y el 13. El jugador rojo todavía los tiene. Todavía están aquí. Bien, pero a lo mejor no quiere colocarlos, puede pasar. Si pasa, le tocaría al siguiente jugador. Y si él decide también pasar, le tocaría al siguiente jugador. Y entonces esto es como una especie de subasta. El que gane la subasta, solo que en vez de con dinero, con edificios, pues es el que se lleva la región. Vamos a suponer que el jugador blanco ha colocado ahí el 11 y los demás jugadores deciden pasar. Pues el jugador blanco, que es el que ha puesto este edificio, le da la vuelta, los demás jugadores recuperan sus edificios y el jugador blanco se lleva la ficha de esta región. Y esta ficha de esta región, al final del turno, le va a dar puntos. Al final del turno no, al final de la partida. Aquí se puntúa solamente una puntuación al final de la partida. Y esta es básicamente la mecánica de juego. Ahora el jugador blanco sería el siguiente jugador inicial y debería empezar pues como empezó el jugador rojo antes. En otra región cualquiera pone una de sus fichas, por ejemplo, decide poner el 2 aquí y ahora le tocaría al rojo y colocaría, pues vamos a suponer que coloca el 9 ya directamente aquí porque le interesa la ficha de metro. Y ahora ya le tocaría al azul y el jugador azul dice, no, es que a mí me interesa la ficha de moda que está al lado del río, así que al lado del puente, así que voy a colocar el 13 y como el 13 ya nadie lo puede superar, automáticamente gana la apuesta. Yo tiro los edificios como es de costumbre, pero el azul gana la apuesta, le da la vuelta a su edificio, se llevaría su ficha de moda correspondiente y sería el siguiente jugador inicial. Y así es como se van desarrollando los turnos. ¿Cuándo se acaba la partida? Cuando un jugador, sea el que sea, agota sus edificios. En ese momento se acaba la partida inmediatamente. Bueno, ese sería el último turno. Y al final de la partida, ¿cómo se puntúa? Pues va a depender de esta hoja resumen de aquí. Esta es la hoja resumen de la versión normal, de la variante normal, que es bastante más sencilla, bastante menos presionante. Entonces, la versión para expertos hay que reconocer, esta de aquí, que ahora lo voy a explicar, es bastante durilla a la hora de colocar, es muy estricta. Entonces, bien, tenemos las fichas de moda, que dan 3 puntos de victoria al final de la partida cada una de ellas. Por tanto, región donde acabemos que haya una ficha de moda, pues automáticamente cuando nos la llevemos allí, por ejemplo, que el jugador blanco ya había conseguido una, pues ya tendría 3 puntos de victoria para el final de la partida. Bien, las fichas de metro dan un punto de victoria cada una. Y luego la carta de metro da 3 puntos de victoria al final de la partida. ¿Cómo se consigue la carta de metro? Pues la carta de metro la tiene el jugador que más fichas de metro tenga en cada momento. Cuando acabe la partida, el jugador que más fichas de metro tenga es el que va a tener esta carta.
siempre se va teniendo durante la partida. Es decir, el jugador que tenga la primera ficha de metro es el primero que se va a llevar esta carta. Y luego ya el siguiente jugador que le superen fichas es el que le va a quitar la carta. El que la conserve al final de la partida, 3 puntos. Cada ficha de restos arqueológicos da menos un punto, o sea, quita un punto. Y la carta de restos arqueológicos quita 2 puntos al final de la partida. La carta de restos arqueológicos funciona un poco diferente a la de metro. Se la lleva siempre el último jugador que ha cogido una ficha de restos arqueológicos. Sea quien sea, el último que haya conseguido una ficha de restos arqueológicos le quita la carta al que la tuviera antes. Y luego las cartas de objetivo, que son estas de aquí, que son las que se reparten al principio de la partida a cada uno de los jugadores, dan 3 puntos de victoria cada una por cada objetivo cumplido. ¿Y en qué consisten los objetivos? Pues muy sencillo. Este objetivo de aquí está dando 3 puntos de victoria por cada edificio que se construye al lado de un lago. Por ejemplo, pues aquí. Esta carta de aquí está dando 3 puntos de victoria por cada rascacielos, cada edificio que se construye al lado de una fuente. Hay muchas fuentes a lo largo y ancho de la ciudad. Y si se construye, por ejemplo, aquí, aquí o aquí un rascacielos, pues da 3 puntos de victoria por cada uno de los rascacielos. Esta de aquí da 3 puntos de victoria por cada edificio que se construye al lado de un río. Perdón, de un puente en un río. Tiene que ser de un puente. Y esta de aquí da 3 puntos de victoria por cada rascacielos o edificio que se construya fronterizo a los laterales del tablero, en los límites de la ciudad. Y estas son las cartas de la versión clásica. Ahora voy a explicar las cartas de la versión para expertos. Bueno, y ahora voy a explicar las cartas de objetivo de la versión para expertos. Hay 5 naranjas o marrones, no, creo que son marrones, y 5 grises, ¿vale? En total 10. Vamos a explicar primero las grises, que son mucho más sencillas de aprender. Las cartas grises se le repartiría una a cada jugador, sobraría siempre una, igual que las marrones, y son los tipos de zonas que hay en la ciudad, en los distritos. Entonces, están pues los centros comerciales, las fábricas, los parques, las zonas de administración y los edificios residenciales, que son los colores que hay en el tablero. Las zonas de cada región. Entonces, esta da 2 puntos de victoria. Bueno, son 2 puntos de victoria por cada una de las zonas. Las voy enseñando cada una de ellas. 2 puntos de victoria por por construir un rascacielos en zona verde. 2 puntos de victoria por construirlo en rojo, en marrón, en amarillo y en azul. Estas son las más sencillas. Al final de la partida pues te van a dar 2 puntos de victoria por cada una de ellas. Y estas de aquí ya son un poquito más complicadas. Son como las verdes de antes de la versión para iniciados, pero un poco más restrictivas. Y cuando digo un poco me refiero a bastante. Por ejemplo, esta de aquí da 4 puntos de victoria por tener un rascacielos a cada lado de un puente. Esta de aquí da 4 puntos de victoria por tener 3 edificios adyacentes entre sí. Y valen los puentes. Esta de aquí da 5 puntos de victoria por tener 3 rascacielos adyacentes a un río. Bueno, perdón, a un lago, no a un río, a un lago. Esta de aquí da 4 puntos de victoria por tener al menos 3 rascacielos en cada uno de los distritos. Por cada distrito en el que tengamos 3 rascacielos, 4 puntos de victoria. Y luego esta de aquí, que es la más difícil, da 7 puntos de victoria por tener 3 edificios adyacentes a una fuente. Por último, la versión para expertos tiene estas fichitas de aquí, que son rascacielos amarillos. Cada uno de ellos da 5 puntos de victoria. Y estos rascacielos de aquí, que son, como veis, estos de aquí, dan 5 puntos de victoria por, al final de la partida, cada uno de ellos puntúa el que tenga el edificio más alto de cada región. Bien, más alto por número no, más alto por tamaño. Por tanto, un edificio de 10 es igual de grande que un edificio de 13. Sin embargo, en esta región de aquí, como vemos, el jugador rojo tiene 2 y el jugador blanco tiene 1. Así que esta ficha de aquí, en el distrito centro, la ganaría el jugador rojo. Como hay 5 fichas, hay una para cada uno de los distritos. Por tanto, esta de aquí se la llevaría el jugador rojo. Otro ejemplo que tenemos, este distrito de aquí. Aquí el jugador, esto estaría dado la vuelta, y aquí el jugador azul y el gris empatarían en edificios altos. 2 y 2. ¿Quién desempata? Pues el que tenga el siguiente edificio más alto. En este caso el jugador gris solamente tiene 2 edificios
y el jugador azul tiene 2 edificios grandes y el pequeño, pues desempataría el azul por tener un tercer edificio. Y esta ficha de 5 puntos iría para el jugador azul. Al final de la partida se suman los puntos por edificios, por edificios grandes. 5 puntos de victoria por cada una de las fichitas amarillas que acabamos de repartir. 3 puntos de victoria por fichas de moda. Un punto de victoria por fichas de metro, y lo de la carta de metro funciona igual. Menos un punto de victoria por cada ficha de restos arqueológicos y la carta de restos arqueológicos, que funciona también igual. 2 puntos de victoria por los objetivos grises por cada una de las cartas. Y de 4 a 7 puntos de victoria, porque ya hemos visto que son de diferentes valores, cada una de las cartas de objetivo naranja. Se hace una sumatoria, igual que aquí, pero un poco más complicado, y el que tenga más puntos de victoria es el ganador. Bien, a mí personalmente lo que más me ha gustado de Metrópolis es sin duda la mecánica. Es un juego de colocación, pero no el típico juego de colocación para llevarte luego recursos, sino que aquí el tema de colocación va fuertemente reñido a lo que son las apuestas y las subastas. Tú estás siempre intentando apostar por llevarte una mejor región o una región que a ti te convenga más que al otro, que puede ser que a ti una región te convenga mucho y al otro jugador no le convenga absolutamente nada, pero claro, al final solamente uno se va a llevar una de las regiones, así que siempre tienes que estar administrándote bien los edificios grandes, porque sabes que con los edificios pequeños vas a tener menos posibilidades de llevarte lo que quieres, salvo que sea a lo mejor pues una zona cerrada del tablero. Y bueno, pues a mí me ha gustado mucho cómo funciona este juego, cómo encajan todas las mecánicas en él. Es un juego además bastante ligerito en cuanto a duración, 30-60 minutos, dependiendo del número de jugadores y dependiendo de la AP. Y bueno, pues otra de las cosas que me gusta de Metrópolis es las dos variantes que tiene. Tiene la variante para jugadores normales, la variante normal para jugadores iniciados, más bien, o incluso para la primera partida, que también viene bien empezar por esta variante para ver cómo funciona la mecánica del juego. Y luego la variante para expertos. Es verdad que los jugadores más experimentados, los jugadores a los que les gustan más los juegos duros, pues puede que tras un par de partidas de la variante normal se aburran un poquito. Les parezca poca cosa, que tiene poco reto, ¿no? En ese caso, pues la variante para expertos mete ya mucho más reto, la colocación es más complicada, además es que todo se hace mucho más milimétrico, tienes que jugártela en cada momento y siempre te van a salir muchas cosas mal, así que tienes que ser más consciente de que te vas a frustrar un poco más, pero realmente también se disfruta mucho cuando el juego ya lo dominas, ¿no? Y bueno, pues es un juego realmente eso, fácil de explicar, muy fácil de aprender, como ya habéis visto. Sin embargo, da mucha chicha, mucho juego y a mí personalmente pues me ha satisfecho bastante. Y bueno, pues nada más, es lo que queráis comentar del juego, si os ha gustado, si no os ha gustado, ya sabéis, aquí abajo en la cajita de comentarios, nos gustan vuestros comentarios. Y bueno, pues esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el tablero. Chao.